Mi nombre es Lisbeth Yesenia Muñoz Gutiérrez. Actualmente curso el sexto semestre de la carrera de abogado en el Centro Universitario de Los Altos. La materia que llevo a cabo es materia civil 4, que son los contratos. Para ello, hablaré sobre los contratos de obra a precio alzado y el contrato de hospedaje. Iniciando con el contrato de obra a precio alzado, que es aquel contrato por medio del cual una persona llamada empresario o contratista se obliga a realizar una obra con materiales propios, tomando a su cargo la dirección de la obra y asimismo los riesgos que de esta pueden darse. Para que la otra parte, llamada al dueño, es quien se obliga a realizar el pago de una remuneración para que se efectúe dicho contrato, dicha obra. Este contrato se clasifica en principal, en virtud de que es un contrato que no depende de ningún otro para existir. Asimismo, es un contrato bilateral, ya que existen derechos y obligaciones para ambas partes. Es un contrato oneroso en virtud de que el dueño se obliga a pagar una remuneración económica al contratista para que se lleve a cabo la obra. Es un contrato conmutativo, pues los provechos y los gravámenes se conocen desde el principio en que se celebra dicho contrato. Asimismo, es un contrato de tracto sucesivo, pues para efectuar la obra se requiere de un cierto tiempo para que se pueda realizar la obra, por lo tanto es de tracto sucesivo. Y por último, es un contrato intuito personal, esto en virtud del empresario o contratista. Los elementos son elementos de existencia y elementos de validez. Los elementos de existencia son el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades para realizar este contrato, y el objeto, que viene siendo la obra que se va a entregar, o asimismo bienes muebles, inmuebles, dependiendo de lo que vaya a ser este contrato. Existen los elementos de validez, que es la capacidad, que es la aptitud legal que adquieren las personas que se suscriben a este contrato para poder llevar a cabo el contrato. Asimismo, también está la licitud del objeto, pues si el objeto del contrato no es lícito, este va a ser nulo, no tendrá efectos jurídicos. Debe de existir ausencia de vicios, que este contrato no debe de estar, no debe haber violencia, dolo, mala fe o lesión para alguna de las partes. Y asimismo, otro de los elementos de validez es la forma, que se debe de realizar por escrito. Dentro de las obligaciones están las obligaciones del empresario y las obligaciones del dueño. Dentro de las obligaciones del empresario es que debe de ejecutar la obra, asimismo debe comenzar y concluir dicha obra, pues no la puede dejar a media, sino que debe de finalizarla completamente, asimismo iniciarla. Debe de responder de los riesgos de la obra y asimismo debe de responder de los riesgos que existen hacia las personas que trabajan en dicha obra. Otra de sus obligaciones es entregar la cosa, responder por las inobservancias de las leyes y responder de los vicios de la obra. Dentro de las responsabilidades del dueño está que debe pagar un precio convenido, recibir la cosa, pagar los daños y perjuicios e indemnizar a los herederos en caso de que el empresario muera en el transcurso de que se realiza la obra y no pueda concluirla. En este caso, el dueño debe de indemnizar a los herederos por lo que ya se había realizado. Las formas de terminación o rescisión de este contrato que son por la imposible ejecución de la misma, por la muerte del empresario, por mutuo consentimiento, porque existe nulidad, que el objeto no es lícito, por lo tanto se declara nulo. Otra forma de terminación es porque ya se terminó la obra o simplemente por la decisión del dueño.
Dentro de las cláusulas importantes está el estipular claramente hacia qué jurisdicción se iría dicho contrato en caso de que se vaya a ir que haya algún problema legal o algo. También está en cuánto tiempo se va a ejecutar la obra, cuál va a ser el precio que se va a pagar y las formas en las que se va a realizar el pago, ya sea por mes, por mensualidad, por quincena, dependiendo cómo se acuerde y la cantidad por la que se va a realizar. También cuáles son las partes que se suscriben y a qué se está obligando cada uno y las formas en las que se puede terminar el contrato y si existe alguna penalidad en caso de que alguno de ellos incumpla con alguna parte del contrato. A continuación les hablaré sobre el contrato de hospedaje, que es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada hospedero se obliga a dar albergue a otra persona llamada huésped a cambio de una retribución o un precio determinado. La clasificación de este contrato es que es un contrato principal, pues existe por sí mismo, no es necesario que exista algún otro contrato para existir. Que es bilateral, en virtud de que los derechos y obligaciones son para ambas partes. Es oneroso, pues existe una retribución económica a cambio del hospedaje. Es conmutativo, pues desde el principio se conocen los derechos y las obligaciones con las que cuenta cada una de las partes. Asimismo, los provechos y los gravámenes. Es consensual, pues no requiere una forma específica para realizarse. Y es de tracto sucesivo, pues esto abarca el tiempo en el que estén hospedados los huéspedes. Dentro de los elementos de existencia se encuentra el consentimiento, que es aquel acuerdo de voluntades para realizar dicho contrato. Asimismo se encuentra el objeto, que sería en dónde se hospedarían, el lugar donde van a hospedarse. Dentro de los elementos de validez está la capacidad, que es la aptitud legal con la que cuentan las partes, tanto el hospedero como el huésped, para suscribirse a dicho contrato. Y está la forma. La forma debe de ser por escrito, no existe un formato como tal, pero sí se debe de realizar por escrito para que surta sus efectos legales en su momento. Dentro de las obligaciones están las obligaciones del dueño, que son prestar albergue, que es prestarles el lugar para hospedarse al huésped. Asimismo, retener el equipaje en virtud de que no se le haya liquidado al dueño lo del hospedaje, tiene el derecho a retenerles el equipaje. Darle aviso al huésped si sufrió algún daño la parte donde se estaban hospedando el huésped, y limitar su responsabilidad en caso de que haya algún malentendido o algo así. Dentro de las obligaciones del huésped está disfrutar del alojamiento, pagar el precio y conservar los bienes como se le están entregando. Las formas de rescisión o terminación de este contrato es por voluntad de las partes, por expropiación, por confusión, por perturbar el descanso de los demás huéspedes, asimismo por no pagar el alojamiento, es por la ausencia del huésped por más de 3 días y por vencimiento del plazo. Por estas formas se puede dar la terminación o rescisión de dicho contrato. Dentro de las cláusulas importantes de este contrato están que se debe estipular qué cantidad se va a pagar por el tiempo en el que van a estar hospedados. Asimismo, qué tiempo es en el que van a estar hospedados y cuáles serían las sanciones en caso de deteriorar el bien o no cuidar los bienes como es debido.
También sería cuál sería la jurisdicción competente en caso de que no se dé cumplimiento a alguna cláusula o que haya algún problema. ¿Cuál sería la jurisdicción competente para llegar a un acuerdo por medio legal? Y dentro de estas mismas hay que estipular cuál parte se obliga a qué, así como el dueño a qué se obliga, como el huésped a qué se obliga, y qué pasaría en caso de que estos incumplan con sus obligaciones. Por mi parte es todo. Muchas gracias.